tarde. El actor y comediante Felipe Izquierdo, su casa ha sido asaltada 4 veces en 5 días. Anoche también se produjo un portonazo en contra del exministro y expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Continúan las diligencias en Bolivia tras la detención de Lulú, el sospechoso en el caso del Cangri. Además, se halló en el departamento de Potosí la camioneta en la que viajaba Sebastián Leiva. Preservativos podrían ser vendidos en kioscos y botillerías. El Ministerio de Salud inició conversaciones con algunos municipios para que estos productos tengan precios más bajos que las grandes cadenas de farmacias. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El exministro José de Gregorio sufrió anoche un violento portonazo en su hogar en la comuna de Vitacura. Sí, los delincuentes armados lo intimidaron junto a su esposa, quien resultó lesionada. Tomamos contacto con Fabián Collado, quien nos cuenta sobre esta y otras informaciones. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati Mauricio. Es este violento portonazo que ocurre antes de que cayera la medianoche de este miércoles, cerca de las 11 aproximadamente de este martes, cuando el exsecretario de Estado del gobierno de Ricardo Lagos venía llegando hasta su domicilio de calle Candelaria, Goyenechea, en la comuna de Vitacura. Él lo hacía en conjunto a su señora en su vehículo, un Audi A4, cuando estaba ingresando hasta su inmueble fue interceptado por 2 vehículos. Uno se puso en el lado delantero, otro por el lado posterior, desde los cuales bajaron al menos 4 delincuentes, todos muy violentos, al parecer con armas de fuego. Habrían intimidado tanto al ex ministro José Gregorio como a su señora. Los obligaron a descender del automóvil. Las víctimas no habrían opuesto resistencia en ningún minuto, pero la señora de José Gregorio habría sufrido una caída debido al shock por la situación violenta que estaba viviendo, y obviamente los delincuentes no le prestaron auxilio, la dejaron ahí tirada mientras que ellos abordaron este Audi A4 del exministro José Gregorio para posteriormente darse a la fuga. De todas maneras, las víctimas fueron derivadas hasta un recinto asistencial. La esposa del exministro de Gregorio está con heridas leves. Afortunadamente, ella se está recuperando en su domicilio, mientras que Carabineros comenzó a realizar toda la investigación de rigor. Estamos hablando del servicio de encargo y búsqueda de vehículos, los cuales estuvieron analizando tanto cámaras de seguridad que puedan existir en el sector, como en las principales autopistas que están alrededor, como la Costanera Norte, también en la avenida Presidente Kennedy, además de las cámaras de televigilancia de la municipalidad. Debido a los arduos trabajos que han realizado, en este caso la policía uniformada, se confirmó que cerca de las 9 de la mañana se encontró el vehículo del exministro José Gregorio en la comuna de Huechuraba. Estamos hablando de la calle Las Petunias, es en el sector El Barrero, muy cerca de la población en La Pincoya, donde fue abandonado este vehículo. Hay muchas huellas que tiene que buscar Carabineros. ¿Para qué? Para poder ver si es que pueden identificar a la banda de delincuentes que cometió este violento asalto en contra del exministro José Gregorio y también su esposa, los cuales se encuentran en buenas condiciones, están en su domicilio. De hecho, durante esta jornada han recibido visitas de familiares y de los más cercanos como muestras de apoyo, y lo principal es la investigación que está desarrollando Carabineros, que pese a que ya encontraron el vehículo, todavía no hay detenidos respecto a esta situación. Un sector de la comuna de Vitacura, de calle Candelaria, Goyenechea, donde hay muchos vehículos de alta gama, y lamentablemente esto ha sido propicio para que los delincuentes se acerquen hasta este lugar para cometer uno de los delitos de moda durante los últimos años, que es el portonazo. Tenemos algunas declaraciones por parte de testigos, de vecinos, también de la cuñada de José Gregorio, precisamente la hermana de la víctima que sufrió esta caída afuera de su domicilio. Vamos a revisar esas declaraciones. Sí, pasaron muchos sustos, pero están todos bien, todos tranquilos, incluso el auto ya apareció, así que todo bien, no se preocupen. Sí, un poquito nerviosa, pero está tranquila, está todo bien. ¿Sus actividades por el día de hoy, verdad? No, está todo bien. ¿Me imagino impresionado por lo que ocurrió? Sí, un susto tremendo. Se han producido asaltos y portonazos últimamente, y coincide con lo que le pasó al señor de Gregorio. Y en verdad que uno ve que la policía se esfuerza o intenta esforzarse, pero
los resultados no aparecen. De repente empecé a escuchar gritos en toda la calle, como gritos muy fuertes, entonces me asusté, la fui a buscar corriendo y cuando ya se calmó un poco salí para afuera y estaba lleno de seguritos, de gente, y me pregunté qué había pasado y me dijeron que había un auto llegando a 2 casas de acá y se bajaron 4 personas de un auto y le quitaron las llaves y se habían llevado el auto. Al lugar llegaron 2 vehículos, de los cuales de ellos habían descendido 4 sujetos. De estos sujetos andaban a rostro descubierto con estos típicos polones con capucha, quienes, conforme a lo que señala la víctima, no se percataron con qué lo intimidaron. Solamente a raíz del nerviosismo de la situación, la señora se comenzó a desesperar. Estas personas descienden del vehículo que se transportaban y se lo hacen entrega a los antisociales que finalmente se dan a la fuga del lugar. Ardua investigación que ha desarrollado Carabineros, afortunadamente, que ya ha tenido resultados, ya ha tenido frutos con la recuperación de este vehículo, un Audi A4 de los últimos años, el cual tiene un alto valor comercial, pero lo principal ahora es encontrar a esta banda, los cuales están prófugos, pero se sospecha que puedan ser del mismo sector donde dejaron abandonado este vehículo allá en la comuna de Huechuraba, mientras que del otro punto es la esposa de José Gregorio, la cual afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud luego del shock de haber protagonizado esta violenta historia acá en la comuna de Vitacura. Vamos a revisar más informaciones y siempre con personas conocidas. Es el actor Felipe Izquierdo quien sufrió nuevamente un robo en su casa. Esto es ahí en la avenida Perú de la comuna de Recoleta. Desde diciembre que ya era víctima de violentos robos delincuentes que tenía la desfachatez. No les importaba si habían personas al interior, si estaban los hijos de Felipe Izquierdo al interior de esta casa. Ellos aprovechaban para robar especies y se iban. Nunca intimidaban, solamente aprovechaban si es que ellos estaban durmiendo o estaban en el segundo nivel para sustraer diferentes especies. A raíz de esto es que el actor Felipe Izquierdo decidió irse, sacar todas sus cosas de este inmueble a principios de marzo y continuaron los robos. Ya parecía chiste según lo que dice el actor, porque él iba a retirar algunas cosas y cada vez cuando retiraba parte de sus especies de valor, otras se la habían retirado los delincuentes, se la habían robado y aparecía todo desordenado. Por eso es que tuvo contacto en constante comunicación con los vecinos y es precisamente uno de ellos los cuales se percatan que había un movimiento extraño al interior de este inmueble de la avenida La Paz. Llaman a Carabineros y llegan junto al actor Felipe Izquierdo. 3 de los delincuentes estaban en el antejardín de este domicilio, fueron detenidos, mientras que uno de ellos estaba escondido al interior de este inmueble, estaba escondido en posición fetal, según lo que nos contaba Felipe Izquierdo, para no ser sorprendido por parte de Carabineros. Por eso es que todos fueron detenidos: Raúl Castro, de 40 años, Luis Cabañas, de 21, Fabián Allende, de 30 y Fabián Carrasco, de 27, los cuales van a ser formalizados durante esta tarde en el Centro de Justicia por robo en lugar habitado. ¿Por qué por este delito? Debido a que en ningún minuto intimidaron a alguna de las personas, a alguno de los moradores, y se investiga que estos mismos delincuentes hayan participado en esta ola de robos que ha sufrido el actor Felipe Izquierdo y que terminó con la decisión de irse definitivamente de esta casa de la avenida Perú, allá en la comuna de Recoleta. Escuchemos las declaraciones que emitieron tanto el hijo de Felipe Izquierdo, quien estuvo durante la jornada de ayer, también el propio actor y Carabineros. Se iban yendo cuando uno de los vecinos llama y dice que les queda otro más adentro. Mi papá llega, mira la cortina de como una cuestión rara, que no le cuadra, y la abre y lo ve, se sorprende y lo mira como así, como, no sé, por decir como una rata y salta para atrás. ¿Cachai? Y dice, acá está el ladrón. Y llegó policía, lo agarró y en eso que lo va sacando dice como, no, si yo vine a una fiesta acá. Que justo cuando nos llama el vecino, resulta que también la policía está muy cerca y no se demoraron nada en llegar. Hubo un ingreso en mi casa, estando nosotros en la casa. Ahí robaron una serie de cosas que encontraron, luego volvieron a la semana a ingresar, también nosotros estábamos en la casa, luego volvieron una tercera vez y ahora en marzo la verdad es que ha sido un verdadero circo porque llevo una semana y han ingresado, a lo menos que yo pueda contar, unas 4 o 5 veces
Y en estos últimos 2 o 3 días, entre el fin de semana y hoy día lunes, el viernes, sábado, domingo y hoy día 2 veces el lunes. O sea, en la mañana y en la tarde. Y era una competencia entre yo y ellos, quién sacaba las cosas primero. Se logró la detención de una de estas personas, quien al parecer se encontraba acompañado de otras 2 personas que estaban custodiándole en el exterior del domicilio para efectuar el robo, el cual obviamente fue frustrado gracias, vuelvo a insistir, al oportuno llamado de este testigo que manifestó la presencia de las personas. Son 4 hombres mayores de edad, todos ellos con antecedentes penales precisamente por los mismos robos en lugar habitado, robo en lugar no habitado, robo con violencia, entre otros tipos de robo. Ya definitivamente parecía un mal chiste para el actor Felipe Izquierdo. Él quería sacar sus cosas de a poco, pero lamentablemente delincuentes entre medio le iban robando más especies hasta que toda esta historia finalizó. Al parecer, durante la jornada de ayer, cuando ya se detiene a esta banda de antisociales, no se descarta que otros delincuentes también hayan estado involucrados en los robos anteriores que afectaron a Felipe Izquierdo. Cambiamos de tema para poder revisar a este delincuente de farmacias del centro de Santiago. Presten atención a estas cámaras de seguridad porque el protagonista de esta historia es un solitario antisocial, Luis Alberto Varas Castro, de 44 años, el cual no andaba con armas de fuego, no andaba con cuchillos, simplemente se aprovechaba de cuando estaban descuidados los clientes o también las personas que atendían en las farmacias para poder robar dinero, tanto del mesón como, por ejemplo, ustedes pueden ver en las imágenes de las cámaras de seguridad de estas farmacias que prácticamente cruzaba medio cuerpo en el mesón para forzar la caja registradora y robar parte del dinero. Ya llevaba cerca de 1 millón de pesos el botín obtenido en todas estas farmacias. Más de 19 robos son los que están acreditados en su contra de la Brigada Investigadora Criminal de Santiago, de la Policía de Investigaciones, quien lo detuvo durante la tarde de ayer. Este delincuente fue detenido por robo por sorpresa, robo con fuerza y además tenía orden de detención, ya que ya había sido detenido por robos similares en febrero y en una audiencia de formalización de cargos había quedado con medidas cautelares por el delito de hurto simple con arraigo y firma. Esta última medida cautelar no la había cumplido, no había ido a firmar, entonces se suma a la carpeta investigativa del Ministerio Público, quien lo va a formalizar durante las próximas horas. Escuchemos los antecedentes que entregó la PDI. Deambulaba en diversos locales comerciales, especialmente farmacias en la comuna de Santiago. Aprovechaba el descuido del personal para abrir las cajas y sustraer dinero. Se acumularon alrededor de 19 casos, los cuales han sido investigados por detectives de la PDI. Se logró establecer que esta persona, la cual fue detenida el día de ayer, habría participado en todas ellas. Los montos que sustraía son los que comúnmente tenían en las cajas estas personas, 50, 60 mil pesos, haciendo un aproximado de hasta la fecha de 1 millón de pesos. Lo que llama la atención de este delincuente que en ningún minuto trató de intimidar con un arma de fuego, con un arma blanca, debido a que, según lo que dice la Policía de Investigaciones, probablemente tenía conocimiento de las leyes y por eso es que los delitos, la mayoría de lo que se le está imputando no tienen penas de cárcel, tienen penas alternativas, a diferencia del robo con intimidación que lo asegura estar bajo las rejas, este conocimiento que llama la atención y por eso es que ya tenía cerca de 1 millón de pesos recaudados mediante esta ola de robos, más de 19 que afectaron a diferentes farmacias del centro de Santiago. Pati Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Buenas tardes. Ahora. Vamos con esta noticia del momento, esta marcha convocada por las altas autoridades mapuches en Temuco que no alcanzó a avanzar y ya fue dispersada. Exactamente, no contaba con autorización de la Intendencia. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo a esta hora en la región de la Araucanía. Natalia Farías, ¿cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Patricia. Lo que ven en imágenes es el término de la marcha que fue convocada por las altas autoridades mapuches de toda la región
y que está concluyendo en estos minutos fuera de la Intendencia Regional de la Araucanía. Comentarles que esta marcha fue convocada a las 9 de la mañana en otra plaza de Temuco, la Plaza Dagoberto Godoy, que se encuentra fuera del Hospital Regional de Temuco. Ahí llegaron pacíficamente más de 1000 personas pertenecientes a distintas comunidades indígenas de la región. Sin embargo, una vez que iniciaron la marcha, ni 50 metros, ni siquiera 50 metros fueron los que pudieron avanzar. Camiones de fuerzas especiales de Carabineros estaban esperándolos para no permitirles el avance hacia distintas calles céntricas de la capital regional de la Araucanía. Luego de eso se desató el caos, ha sido bastante violento todo lo que ha sucedido y tras ello se han desplegado y se han reunido en lo que están viendo ustedes ahora en imágenes fuera de la Intendencia Regional. Es una marcha que no estaba autorizada por la gobernación de Cautín, así lo señaló el día de ayer el intendente subrogante, gobernador Mauricio Ojeda. De acuerdo a lo que indicó, no habrían solicitado autorización los comuneros para poder llevar a cabo esta marcha multitudinaria. Estuvimos en la primera etapa también de esta marcha, como les decíamos, en la Plaza Dagoberto Godoy, luego de que no pudieron avanzar y comenzó la represión por parte de Carabineros para que no siguieran el avance. Pudimos conversar con altos dirigentes mapuches, José Santos Villao, también conversamos con Federico Aguirre del INDH Araucanía, que fue increpado en cámara por Garbarino Reimán. Pasemos a revisar lo que nos indicaron. Lo que está claro es que nosotros jamás nos vamos a rendir, jamás. Vamos a combatir hasta el último hombre si es necesario. Aquí nosotros nos vamos a reunir nuevamente y seguramente desde hoy, y eso lo analizamos el domingo en Temuco-Icui. Claramente que por lo menos tengan una condición mínima de lo que significa el estatus de autoridad para entenderse con las personas que estamos haciendo una manifestación pacífica. Es lo mínimo que establece los estándares de consentimiento, las mínimas condiciones humanas. Pero no vengan a agredirnos, a dispararnos acá. Nosotros fuimos testigos del inicio y de la expresión de una manifestación completamente pacífica. No alcanzó a andar una cuadra y fue abruptamente interrumpida por la fuerza policial. Y eso a nosotros nos preocupa. Así es, lo que ven en imágenes de la cámara de René Garcés es lo que está pasando en estos minutos en pleno centro, en la Plaza Aníbal Pinto, Intendencia Regional de la Araucanía. Comentarles que el intendente subrogante Mauricio Ojeda no ha querido referirse a lo que está sucediendo en estos minutos. Lo hará en horas de la tarde para hacer un balance, por supuesto, de lo que ha sucedido hoy. Una marcha que convocó a más de 1000 personas pertenecientes a comunidades indígenas de la región de la Araucanía, que en un inicio fue pacífica, no logró avanzar más de 50 metros, pero que no habría sido autorizada porque, de acuerdo a lo que indican desde el gobierno, no habrían solicitado la autorización para poder marchar durante el día de hoy en las calles de Temuco. Perdón, pero más allá de esa falta de autorización, ¿qué es lo que inicia en definitiva el actuar de Carabineros? Porque tú nos cuentas que de inmediato comenzaron a lanzar agua, también algunos gases. Así es, Mauricio, la verdad es que no hubo nada. No hubo nada, nosotros estamos presentes en el lugar con René Garcés y efectivamente no hubo nada que lo provocara más que el avance. Ellos comenzaron a caminar por calle Montt para tomar la ruta que habían diseñado para culminar precisamente fuera de la Intendencia Regional de la Araucanía. Sin embargo, ya estaban apostados en las esquinas 2 vehículos de Carabineros y comenzó inmediatamente a lanzar agua, bombas lacrimógenas. La verdad es que fue una situación muy, muy compleja, sobre todo, Mauricio, considerando que había muchísima presencia de niños que acompañaron a sus padres en esta marcha, a lo que ellos pretendían que fuera absolutamente pacífica. O sea, claro, para entenderlo, Natalia, mientras estuvieron reunidos en el punto de la convocatoria no hubo mayores problemas, es decir, cuando ya comenzaron a avanzar por esta vía en una marcha que no estaba autorizada es cuando se generaron los problemas con Carabineros.
Así es, estuvieron aproximadamente una hora congregándose en la Plaza Dagoberto Godoy, ahí realizaron algunas ceremonias tradicionales mapuches, ceremonias que por supuesto nosotros no pudimos grabar, ¿cierto? Y luego de eso comenzaron el inicio de la marcha. 50 metros, a lo máximo fueron 50 metros los que pudieron avanzar y ya los estaban esperando y comenzó de inmediato el carro lanza agua de Carabineros a operar en el lugar. En estos minutos la verdad que está muy compleja la situación, están tirando bombas lacrimógenas, muchísima agua, por supuesto también hay piedras que están lanzando parte de los comuneros, ahora están arrancando bancas de la plaza Aníbal Pinto, que es la plaza principal de la ciudad de Temuco, y la verdad es que hace mucho tiempo que no se veía una situación tan violenta de estas características. Claro, o sea, si la idea era... de acá de Temuco, de la 9ª región. Si la idea era evitar cortes en la vía, lo cierto es que la estrategia no dio muchos resultados, porque según los que nos mostraba ahí Natalia, efectivamente, de todas maneras esas vías están cortadas debido a los enfrentamientos con Carabineros. Exactamente, la Unidad Operativa de Control de Tránsito también ahí de la ciudad de Temuco da cuenta de que ha estado cerrada Avenida Caupolicán entre O'Higgins y Rodríguez por esta manifestación. Natalia, ¿hay algún número estimado ya de personas detenidas? Entiendo que son más de una docena ya. Sí, ese es el número que está hasta el momento. La verdad es que como se disuadió la marcha, la convocatoria y fueron hacia otras zonas, la verdad es que ha sido bien difícil poder tener cifras oficiales. En estos minutos estamos en la plaza principal de Temuco, pero todavía quedaba gente en la plaza Dagoberto Godoy frente al hospital. Y por lo mismo desconocemos las cifras actualizadas al momento. Se sabe también que han ingresado personas que fueron dañadas por el impacto del carro lanzaaguas. Hablan de menores de edad, estamos recopilando esa información precisamente para saber en qué condiciones se encuentran ellos. Pero la verdad, como les señalaba, una vez que comenzó a operar Fuerzas Especiales de Carabineros, se separó esta gran masa de gente, más de 1000 personas pertenecientes a comunidades mapuches de la región de la Araucanía, y parte de ella llegó, y es lo que ustedes están viendo en imágenes de René Garcés. Están en la plaza Aníbal Pinto, plaza céntrica de la capital regional de la Araucanía, frente a la Intendencia Regional, donde exigen, por supuesto, a las autoridades de gobierno dar respuesta a esta medida represiva el día de hoy, con la que fueron, sin lugar a dudas, frenados el avance de esta marcha. Sí, entre los convocantes a esta movilización, Natalia, estaba el papá de Camilo Catrillanca, ¿no? Marcelo Catrillanca. Estoy con él. Precisamente, Mauricio, Marcelo, cuéntenos, ha sido, la verdad, es que impactante, no lograron avanzar 50 metros. Bueno, yo creo que acá el gobierno, ellos invitan a dialogar, esta es la forma de dialogar, lo que nosotros como pueblo nación mapuche estamos exigiendo, la liberación del territorio mapuche, por lo tanto nosotros somos libres en nuestro territorio y estamos por la paz, queremos la paz en la Araucanía, no queremos ver a ninguno muerto más, pero creo que los carabineros están siendo instruidos para matar. Acá, el día lunes, cuando estuvo en la sesión, dijeron que tenían carabineros especialmente para defender los derechos humanos a algunos personajes. Por lo tanto, creo que no ocurre, porque acá la violencia que ejercen los carabineros es muy fuerte contra la nación pueblo mapuche. Dentro de la defensa del gobierno está que precisamente ustedes no solicitaron el permiso que se pide formalmente para poder hacer las marchas. Mire, nosotros no hemos pedido permiso porque creo que después de la muerte de Camilo, nosotros hemos decidido como pueblo nación mapuche luchar por nuestra libertad del pueblo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué pedir permiso, porque ellos cuando ingresan a la comunidad, ingresan y empiezan a asesinar a nuestra gente. Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir más asesinamiento, y por eso que nosotros le estamos diciendo al gobierno acá que nosotros vamos a seguir luchando a costa de lo que sea. Dentro de la programación que tenían para hoy era terminar precisamente acá en la Intendencia. ¿Qué es lo que planteaban hacer con las autoridades? Miren, lo que nosotros era hacer un acto acá para demostrar y decirle al Estado de en qué posición estábamos para poder conversar, porque lo que ellos lo han llamado a dialogar, pero creo que bajo estas condiciones nosotros no estamos para dialogar, porque ellos siempre con la represión adelante. Lo que no queremos es eso, lo que queremos fundamentar, plantear nuestra propuesta que tenemos como pueblo nación mapuche por la liberación del territorio. ¿Y parte de esa propuesta cuál es? ¿Tiene que ver con la desmilitarización de la región? Bueno, estamos pidiendo la desmilitarización, libertad a los presos políticos, la deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo nación mapuche, y por lo tanto vamos a seguir insistiendo, y la marcha, como fue nacional hoy día, vamos a ver los resultados para seguir
insistiendo de que la marcha tiene que autorizarse. No es necesario pedir permiso porque estamos en nuestro propio territorio. Muchas gracias, Marcelo, y conversamos entonces con Marcelo Catrillanca. La verdad es que el día de hoy fue bastante impactante ver la cantidad de altas autoridades mapuches que se congregaron en esta marcha en la Plaza Dagoberto Godoy. Está precisamente Marcelo Catrillanca, Ana Yao, también vimos a José Santos Millao, Galvarino Reimán, muchísimas altas autoridades que representan a diversas comunidades indígenas de la región de la Araucanía. En estos minutos continúa entonces la movilización en el corazón de la Plaza Aníbal Pinto y vamos a quedar atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo, la respuesta que nos dé el intendente subrogante Mauricio Ojeda con respecto a lo que está pasando en estos instantes acá. Claro, autoridades que ya nos decías, Natalia, por el momento no han entregado una declaración a la prensa. El intendente titular, ¿qué pasa con él, Jorge Atón? ¿Aló? Natalia, sí, te preguntaba por el intendente titular. Mauricio Ojeda está como intendente subrogante. Sí. ¿Qué pasa con Atón? Así es. El intendente Atón no está por estos días, asumió precisamente el día de ayer ya Mauricio Ojeda como intendente subrogante. En estos minutos vemos cómo avanzan los carros policiales por el centro de Temuco. Está bastante peligroso, Mauricio, Patricia. Se sienten las piedras pasar al lado de nosotros. Una situación muy compleja que no se veía hace muchísimo tiempo acá en la ciudad de Temuco. Recordar que para el 8 de marzo se realizó una marcha feminista, la marcha de las mujeres, congregó a más de 15.000 mujeres de la región de la Araucanía y fue muy ordenada, y la verdad es que lo que está pasando hoy día llama muchísimo la atención por la fuerza con la que está actuando Carabineros y la respuesta también que están dando los comuneros mapuches con piedras, una situación muy compleja, y vemos cómo siguen avanzando entonces efectivos policiales. Es parte de lo que estamos viendo hasta ahora, tiene que ver con esta marcha que estaba convocada en la Plaza Rigoberto Godoy, donde permanecieron los manifestantes por cerca de una hora, pero ya una vez que comenzaron a avanzar, al no estar autorizada esta movilización, interviene Carabineros y se producen los enfrentamientos que estamos viendo ahí en imágenes. Quedamos bien pendientes de lo que está pasando en esa zona del país. Muchas gracias, Natalia, por este contacto. Buenas tardes. Volvemos con ustedes más adelante. Buenas tardes. Bueno, avanzamos a otras noticias. La policía boliviana confirmó que recuperó en Uyuni la camioneta en que viajaba Cangri antes de morir. Sí, el vehículo era conducido por Lulú, un hombre clave en la investigación y de quien se sospecha. Dejó a las víctimas abandonadas en el desierto. Joaquín Aravena tiene todos los detalles. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, un caso que ha dado que hablar durante las últimas semanas. Fíjense que el próximo domingo se cumple un mes desde que el cuerpo de Sebastián Leiva, este ex chico reality, el Cangri, como es conocido popularmente, y también Germán Gundián, uno de los chilenos también víctima ahí en territorio boliviano, en la frontera de Chile con el país vecino, fueron hallados ahí, como decíamos, muertos. La verdad que ha sido un enigma de aquí en adelante, ha sido una investigación muy complicada para dilucidar todo lo que les ocurrió a ellos, por qué murieron en ese lugar. Preliminarmente se sabe hasta ahora que murieron de frío, sin embargo las causas, las circunstancias en que se produjo todo esto todavía está en una nebulosa que investiga una arista acá en nuestro país y también por otro la Fiscalía Local allá en Bolivia. En las últimas horas, ustedes lo manifestaban, fue encontrada finalmente esta camioneta que fue sustraída desde Chile con un valevista falso en nuestro país y posteriormente llevada hasta territorio boliviano aparentemente para ser comercializada de forma ilegal. Una Toyota 4Runner color rojo que fue hallada en el sector de San Cristóbal, en Uyuni, en Bolivia, y también en manos de Narciso Vizca Esquivel. Él es conocido como Lulú o Lulo por los cercanos a ese círculo. De 30 años fue detenido y también fue incautada entonces esta camioneta que al parecer estaba intacta. Ha sido sometida a distintos peritajes durante las últimas horas para intentar, como decíamos, reconstruir este puzzle policial que tiene por un lado la arista chilena y también por otro la boliviana. Él ha sido sujeto a distintas declaraciones, a distintos interrogatorios en las últimas horas para ver qué va a pasar finalmente con su condición durante esta jornada. De esta forma se suma también a quienes están cumpliendo detención
preventiva ya también en Bolivia. Hablamos de 5 policías que habrían estado implicados también en toda esta maquinaria que se armó en torno al sustraerle supuestamente esta camioneta a estos ciudadanos chilenos que pretendían aparentemente comercializarla de forma ilegal en el país vecino. También lo que ha manifestado la policía es que hay otros 3 ciudadanos que estarían medianamente identificados y quienes también se encontrarían en calidad de prófugos hasta este minuto, por lo tanto se sigue trabajando en ese sentido. Pasemos a escuchar lo que ha manifestado entonces la policía boliviana en las últimas horas tras la detención del Lulo o Lulú y también tras recuperar entonces esta camioneta color rojo Toyota 4Runner de patente chilena inicialmente. Fue aprehendido el sujeto de apellido Esquivel, alias el Lulu, quien estaría involucrado en la conducción del vehículo desde la parte de Chile a Bolivia y luego darse a la fuga en el lado boliviano, ¿no? Se encuentra intacta, estaba en la parte de San Cristóbal, que es en la provincia de Norlipes, y desde ahí ha sido conducida, trasladada hasta la parte de Uyuni. Narciso Vilca Esquivel, entonces de 30 años, quien está prestando declaraciones al Ministerio Público boliviano, ahí local de la localidad de Uyuni, entonces para entregar su versión, los detalles de por qué él habría dejado abandonados eventualmente a estos chilenos ahí en el frío desierto boliviano, en los límites de Chile con Bolivia. Posteriormente se habría llevado esta camioneta. Por supuesto, esos detalles son sumamente importantes para la investigación y también se tiene que determinar en qué condición va a continuar él entonces siendo sometido a esta investigación. En paralelo, en nuestro país, durante esta mañana, la policía, Carabineros en específico, recibió un llamado anónimo por un paquete sospechoso, un aviso de bomba en concreto, en el consulado boliviano en la comuna de Providencia. Se tuvo que constituir el grupo de operaciones policiales especiales GOPE de Carabineros en ese lugar para ver de qué se trataba, porque el llamado tenía relación como una forma de represalia de alguna forma con el tema relacionado con Cangri, con Sebastián Leiva y su muerte, y también con Germán Gundián, pero la verdad es que llegó Carabineros a ese punto, no encontró nada, se trató de una llamada falsa, afortunadamente, pero son parte de algunas aristas también que se van abriendo en torno a esta investigación, la cual todavía está sumamente nebulosa hasta este minuto y por supuesto continúa por un lado realizando las indagatorias la Fiscalía Metropolitana Occidente de nuestro país y también la Fiscalía allá en Bolivia. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Una mujer de 66 años fue asesinada en Rancagua, según se investiga, por el pololo de su nieta de 15 años. Ambos habrían planificado el homicidio durante las últimas semanas, lo que quedó registrado en mensajes de WhatsApp. Sí, vamos a revisar todos los detalles junto a Marco Fuentes. Marco, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, lo relatado por el fiscal Javier von Bischofhausen durante la audiencia resultó escalofriante. Detalló cómo los adolescentes, ella de 15 años y él de 16, planificaron la muerte de María Luisa Vera Arenas, la mujer de 66 años que el pasado viernes recibió 42 puñaladas mientras bordaba en el living de su casa, ahí en Villa Doña Mabel de Rancagua. Según la fiscalía, fue la adolescente de 15 años quien planificó asesinar a su abuelastra y se lo propuso a su pololo. Todo lo que ellos coordinaron y planificaron desde el 5 de marzo en adelante quedó registrado en sus mensajes a través de WhatsApp, como por ejemplo el montar un accidente, darla por secuestrada e incluso utilizar explosivos. Si bien ambos borraron sus teléfonos celulares aquel viernes tras el homicidio, la Fiscalía logró recuperar estos registros y fueron fundamentales durante la audiencia de formalización de cargos por el delito de robo con homicidio. Entre otros materiales rescatados, existe una selfie que ambos se tomaron en la habitación de la muchacha una hora antes de concretar el asesinato. También la Fiscalía ha aclarado, por lo menos ha advertido a la prensa que si bien existen alusiones en estos diálogos a pactos de sangre, invocaciones a ángeles caídos, entre otros, no están en condiciones de establecer un vínculo entre el homicidio y un eventual rito satánico. Escuchemos ahora al fiscal del caso y también a la Defensoría. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales. Además, no tenemos ningún informe psicológico, psiquiátrico realizado a ellos en su historia de vida.
y la verdad es que se veía muy tranquilo en todo momento. El Ministerio Público tiene que entregar información, ¿cierto?, para sostenerla. Primero, en este caso, una medida cautelar bastante gravosa. En sí mismo, o particularmente esa información obtenida de su teléfono celular, por sí sola no necesariamente entrega una información adecuada o fidedigna respecto de la participación de los chicos en el hecho. Una audiencia que resultó muy impactante para los familiares de María Luisa Vera, quienes asistieron a esta audiencia y escucharon el relato del fiscal, principalmente en el momento en que se expuso que estos adolescentes también pensaron en asesinar al abuelo biológico de la muchacha, pero finalmente eso fue descartado por ambos. Vamos a escuchar declaraciones también ante el pesar de estos familiares, pues la víctima se hizo cargo de esta adolescente cuando tenía solamente 2 meses de vida. Escuchemos. Aquí está clarito que ella fue la que incitó al cabro, ella. Y él le dio en el gusto nomás. Y ella encima ese día estaba de cumpleaños. Esto está más que claro que ella se lo pidió como regalo de cumpleaños. Ese día ella cumplía 15 años. Yo a ella la conocía, pero a él no lo conocía. Ni sabía que estaba pololeando. ¿Qué opinión tenía ella usted? ¿Era una niña cariñosa? No, una niña que manipula a quien sea. ¿Por qué lo dice? Sí, porque ella todo lo que pedía se lo daban y si no se ponía a llorar y cosas así, pues grande y todo, se lo daban todo y los manipulaba. Ustedes lo escucharon, este crimen fue cometido el viernes cuando la adolescente cumplía los 15 años. De hecho, entre los diálogos vía WhatsApp se establece el asesinato como un supuesto regalo. Ambos quedaron en internación provisoria durante los 5 meses que fueron decretados para el desarrollo de la investigación. Estamos atentos a este tema. Muchas gracias, Marco, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Bueno, y el último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil, reveló un aumento en los casos y denuncias por homofobia y transfobia ocurridos durante el año pasado. Sí, Andrea Pino nos cuenta más. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 698 casos solo el año 2018, 44% más en relación al año 2017. Parte de las cifras que arroja este informe anual preparado y presentado hoy por el Móvil, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que ha entregado además un desglose de estos casos, de estas cifras. Por ejemplo, el año 2018 se registraron 3 asesinatos, 58 agresiones físicas o verbales, 16 casos de abuso policial, 28 hechos de discriminación laboral, 102 movilizaciones o campañas homotransfóbicas y además 92 declaraciones de odio que se transmitieron incluso en algunos medios de comunicación por parte de personas reconocidas en el ámbito social. Cifras que preocupan al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual porque van en aumento o se registra al menos un aumento importante en relación al año 2017. En la presentación de este informe, que tiene 287 páginas y que ya está disponible en internet, estuvo Luis Lillo. Ustedes lo recordarán porque fue el joven agredido hace algunos días en un bus del Transantiago, agredido brutalmente por 2 personas. En la audiencia de formalización finalmente se formalizó a los responsables solo por el delito de robo y fuera quedó la ley antidiscriminación. Se van a seguir las acciones legales. El Móvil, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, está apoyando a Luis Lillo, este joven de La Pintana que fue brutalmente agredido y que también entregó su testimonio hoy junto con las cifras que se entregaron a propósito de este informe. El año 2018 hubo un aumento del 44% de las denuncias en comparación con el año 2017, teniendo un total de 698 casos registrados por nuestra organización. Por primera vez en 10 años tenemos un avance escaso o nulo en términos de políticas públicas hacia la diversidad sexual. Durante el año 2018 prácticamente no se generó ninguna política pública por parte del gobierno de turno. Realmente ellos me dejaron a mí psicológicamente mal, porque estoy con miedo todavía, no puedo dormir. La verdad me dejaron mal, todavía siento dolor en mi cuerpo, en mi cara.
Todos tenemos familia, todos tenemos corazón, todos tenemos derecho a hacer como uno quiere, la verdad, y no andar con miedo como me dejaron a mí. Desde el año 2002, el móvil elabora este informe anual que sirve evidentemente para ver cómo se avanza y cómo también se estancan algunos temas respecto de la población homosexual. Lo que más preocupa, dicen desde el móvil, es que el año pasado hubo nulas políticas públicas respecto de los temas que afectan al movimiento. Y a propósito de la contingencia, también se refirieron a la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conocido por dichos homofóbicos. Vamos a revisar las declaraciones del vocero del móvil, que anunció una movilización pacífica para este día sábado. El presidente Piñera tiene todo el derecho de invitar a otro jefe de Estado, especialmente cuando el otro jefe de Estado salió democráticamente electo. Lo que nosotros vamos a protestar es por lo que representa Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil es homofóbico, misógino, profundamente racista, y los derechos humanos son universales, trascienden las fronteras. Y así como hemos reclamado por las violaciones de los derechos humanos en otros países de derecha o de izquierda, también vamos a protestar contra las declaraciones de odio que ha hecho el presidente de Brasil. 698 casos el año 2018, casos de homofobia y transfobia que evidentemente preocupan no solo al movimiento, debería preocupar a la población en general. Ese es el llamado que quiere hacer el móvil, un llamado de atención para que nos preocupemos de este aumento en un 44% de las denuncias en relación al año 2017. Sigue siendo la población trans la más afectada en cuanto al número de casos, así que a revisar este informe de 287 páginas que, como decíamos, ya está disponible en internet de manera completamente gratuita. Se puede descargar desde el sitio web del móvil. Mauricio, Patricia. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el concejal de Providencia, Jaime Parada, reveló detalles de cómo fue abusado cuando era menor de edad por quien en ese entonces era el profesor de karate de su hermano. Esto en medio del debate que lleva al Congreso un proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de esta clase de delitos. Claro, al hacer público su relato, señaló que tras ver especialmente el documental de los denunciantes contra Michael Jackson, se dio cuenta de los patrones de abuso que se repetían en los victimarios. Decidí hacerlo porque al final, Carla, Gonzalo, lo que no se visibiliza no existe. Y hay muchas personas que hemos sido objeto de abuso sexual y de abuso psicológico, de otras formas de abuso, que vivimos permanentemente calladas porque primero nos cuesta mucho asumirlo, nos cuesta mucho pensar en eso que nos pasó, pero en segundo lugar ha habido históricamente un juicio social, y esto es muy loco, ¿no?, sobre los abusados y no sobre los abusadores. Por ejemplo, el tema de la credibilidad, ¿no? ¿A quién le creemos? El abusador te mete en una red, te mete en una lógica y en una dinámica de la cual de alguna forma tú te sientes parte porque has estado tanto tiempo aislándote de tu familia, porque has estado tanto tiempo convenciéndote de cosas, porque por un lado te da y por el otro lado te abusa, que es entendible que se produzcan estas cosas que a mucha gente le parecen contradictorias. Pero ¿cómo se puede intentar comprender por parte de los que no han pasado por esa experiencia el que las víctimas no se rebelen, el que tú a lo mejor no le pidieras ayuda a tu familia, el que te cueste tanto tiempo entender siquiera lo que está pasando? Mira, porque en el momento a lo mejor un niño no lo está entendiendo. Te lo puedo decir con mi caso. Yo hasta los 17, a los 17 años salí solo de eso y enfrenté a mi abusador. Y me creí Superman por eso. Entre los 17 y los 20 y algo fui el mejor alumno de mi universidad, de mi carrera. Y dije, mira qué bien que he llevado esto, a lo mejor no salí traumatizado, estoy muy bien. Sigamos adelante. A los 30 años empecé un psicoanálisis y me fui al suelo. O sea, ustedes saben que el abuso sexual prescribe 10 años después de la mayoría de edad, a los 28. Por eso se está peleando por una ley de abuso sexual imprescriptible. Pero yo, después de los 30, que es cuando me fui al suelo por esto, fue diagnosticado con un estado como de traumatismo. Recién ahí aquilataste lo que ahí, cuando mi psicóloga me dijo, usted está completamente traumatizado, pero yo había pasado por la universidad y había sido un alumno súper funcional y me había transformado en una persona incluso importante en esa universidad porque tenía un cargo, etc. Me di cuenta de que esto puede tener un rebote mucho tiempo después y uno lo comienza a aquilatar.
¿Cómo se hace con las pruebas, por ejemplo, cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando a veces ya no hay testigos, cuando a veces el cuadro ha prácticamente desaparecido, o como en el caso de Jackson, que ya no está? ¿Cómo se hace con las pruebas? O sea, yo creo que hay varias soluciones, ¿no es cierto? Una es la inversión de la carga de la prueba. Él tendrá que ser el que demuestre que no, o ella tendrá que ser la que demuestre que no abusó de la persona, por un lado. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Siempre van a haber testigos. O sea, siempre vamos a tener familia, siempre vamos a tener amigos que vieron cosas, que entendieron cosas, que recibieron cosas incluso de parte del propio abusador. Viste que el abusador es alguien que se mete en tu familia, que se mete en tu entorno. La mala noticia es que esto le puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. Probablemente no son familias despistadas, probablemente no son familias que están haciendo la vista gorda, sino que son familias que viven algún tipo de proceso muy complejo y que por ese intersticio se cuela un abusador que no tiene primero que no tiene ningún reparo en hacer eso, pero además, Carla Gonzalo, lo que pasa es que probablemente esa persona lo va a estar haciendo sistemáticamente con otros. Y yo sé, por ejemplo, que la persona que abusó de mí lo hizo antes con otros. Yo sé, por las señales que he comenzado a entender ahora de adulto. Y yo sé que lo hacía paralelamente, que me abusaba a mí. Y probablemente lo está haciendo ahora. La entrevista completa está también disponible en nuestra web en 24horas.cl. Y esta mañana un grupo de concejales de Viña del Mar presentaron una solicitud de destitución en contra de la alcaldesa Virginia Reginato por abandono de sus deberes y faltas graves a la probidad administrativa. Sí, tenemos más detalles con María José Quintana. María José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, todo se centró esta mañana en el sector del Tribunal Electoral Regional, hasta donde llegaron vecinos para protestar en apoyo a un grupo de concejales de oposición que llegaron hasta este lugar para presentar una solicitud que busca justamente destituir a la actual alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, por total abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Eso es lo que se está solicitando y se adjuntaron más de 6 carpetas, grandes archivadores, con lo que afirman son informes contundentes que buscan entregar todos los antecedentes al tribunal para que esta medida pueda ser tomada, creen ellos, entre unos 6 a 8 meses más. Recordemos que hace un tiempo atrás se entregó el informe solicitado a la Contraloría, donde se señalan las irregularidades que habría tenido el municipio de Viña del Mar, también todo el tema de las horas extras a las que se había incurrido y, por supuesto, todo el análisis del déficit que la alcaldesa afirmó en sus últimas declaraciones ha disminuido a cerca de los 7.000 millones de pesos. Para ellos, para los alcaldes de oposición, quienes están unidos, afirman, pese a algunos resquemores que ha habido entre uno y otro, están todos unidos en la lucha para poder conseguir la destitución de la alcaldesa. Aseguran que los antecedentes esta vez sí son contundentes, no así ocurrió el año 2008, donde también se había entregado esta solicitud. Pudimos hablar con ellos una vez que entregaron los antecedentes al Tribunal Electoral. Están confiados en que las instituciones, afirman, hagan su trabajo para poder tener una resolución positiva a sus demandas. Ellos señalan han sido engañados en las últimas cuentas públicas de la alcaldesa del año 2015 y 2016 y en todos los antecedentes que se les fueron entregando en los últimos consejos. Opinión distinta tiene la primera autoridad que pasaremos luego a revisar. Escuchemos primero la declaración de quienes hoy presentaron esta solicitud al Tribunal Electoral. Hemos presentado la solicitud de destitución de la alcaldesa Virginia Reginato por notable abandono de deberes y por faltas graves a la probidad. Esta acción no se funda en un hecho puntual, sino que se funda principalmente en 4 cosas. Engañados, pues eso es lo que hemos dicho en todo momento. Acá la información que nosotros no teníamos idea que había facturas no ingresadas y fondeadas en caja, o sea, eso es imposible además que nosotros lo supiéramos. Quiero dejar bien en claro un tema, nosotros tuvimos que recurrir al Tribunal de Elección, al TER, porque fue lo último que nos dejó el municipio. Es decir, no pudimos hacer más cosas como concejales, lo nuestro fiscalizar. Y tuvimos que llegar al TER como una última causa. Y le voy a decir a la alcaldesa que yo no creo lo que ella está diciendo. Muy por el contrario, dudo de sus palabras, porque ella dijo una cosa que en realidad la propia Contraloría demostró que no era verdad.
Los concejales afirman que tienen pocas herramientas más allá de la fiscalización para poder evitar este tipo de conductas dentro de un municipio. Esperan que la ley pueda cambiar a futuro y que por supuesto el Tribunal Electoral acoja la solicitud que ellos presentaron. Por otra parte, la alcaldesa de Viña del Mar esta mañana en una de sus actividades afirmó que estaba esperando esta solicitud hace más de un mes, que venía escuchando que se iba a realizar, que está tranquila, que tiene un equipo de abogados que ya está trabajando en presentar todos los antecedentes para que obviamente no se tome esta decisión que también afirmó han tratado de sacarle en reiteradas oportunidades, pero no han tenido resultados. Su equipo está confiado en que esto vuelva a repetirse, afirman que este déficit ya está en camino de solución y que los concejales no han sido engañados, que ellos habrían recibido toda la información en cada uno de los consejos. Son opiniones divididas, contrapuestas, y esto fue lo que la alcaldesa nos dijo esta mañana. Escuchemos. Esto es una movida política, más bien politiquera, y de verdad, como no me pueden sacar por las urnas, quieren hacerlo en esta forma. No lo van a conseguir, yo estoy muy tranquila, yo ordené la casa, ordené los recursos, la municipalidad está funcionando como corresponde y yo los invitaría a que se sumen ahora a trabajar por las obras que hacen falta en la ciudad. Afirmó luego de esta declaración la primera autoridad de la comuna que no se va a referir más públicamente a estos hechos porque no quiere darle publicidad finalmente a los concejales de la oposición. Así lo declaró, y tampoco a quien está oficiando esta solicitud, quien es el abogado y ex candidato también a la alcaldía por Viña del Mar. Muy bien, pues María José, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Bueno, y el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, habría realizado gestos obscenos contra manifestantes que se encontraban afuera de la municipalidad. Claro, vecinos y concejales criticaron el actuar del edil. Tenemos los detalles junto a Silvana Stock. Silvana, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Indignación causó entre los habitantes de la comuna de Quilpué este video que ya se hizo viral por las redes sociales, donde sale el alcalde de la comuna, Mauricio Viñambres, haciendo gestos obscenos con sus manos a un grupo de manifestantes fuera de la municipalidad de esta comuna. ¿Cómo se habría originado este hecho? Luego de una reunión que tuvieron las distintas autoridades de Quilpué respecto al plano regulador de construcción en esa comuna, un grupo de manifestantes pertenecientes a un grupo ambientalista, Pulmón Verde, esperaron justo a las afueras de este lugar para enfrentarlos y encararlos. Las autoridades también recibieron varios insultos de parte de estos manifestantes, pero lo que habría ocasionado ya la furia del alcalde fue que uno de ellos se le lanzó un montón de monedas encima, y ahí fue entonces el por qué el alcalde habría reaccionado de esta forma, haciendo gestos obscenos con ambas manos. Nosotros estuvimos conversando también con el alcalde. Dice que no tiene por qué pedir disculpas si alguien se siente ofendido, que lo espera en su oficina y aclarar lo que pasó, pero que él tampoco entonces puede seguir aguantando este tipo de insultos hacia su persona. Escuchemos mejor lo que dijo el alcalde Mauricio Viñambres de Quilpué respecto a este hecho. Yo lo que he hecho en la ciudad es construir, ¿ya? Desarrollarla. Entonces que venga un cabrón, te grite, te tire moneda, te insulte, te saque la madre, ¿ya? Te peguen empujones, tiene que haber un carabinero para dejar. Por favor, no, para eso yo no estoy, ¿ya? Y en ese minuto le mostré no un dedo, sino los dos dedos. Yo solo le pido perdón a Dios. Yo pido disculpas, pero me gustaría que viniera la persona que se siente ofendida, po. Claro, escuchábamos entonces, no va a pedir disculpas públicas, pero sí dice que cualquier persona que se haya sentido ofendida con sus gestos con las manos, lo espera entonces en su oficina para aclarar este hecho. Pero las opiniones en la ciudadanía allá de Quilpué están un poco divididas, pero sí la mayoría de las personas advierte que como una figura pública, la cara representante de la comuna, no están de acuerdo que haya reaccionado de esa forma, mucho menos mostrando ambos dedos de sus manos como a este grupo de manifestantes. Lo recalcaron las mismas personas con las que nosotros estuvimos hablando, de una persona obscena, que había sido un hecho un poco ordinario lo que se vivió entonces en horas de la tarde de ayer
afuera de la comuna, o sea, de la municipalidad, bien digo, de Quilpué. Pero no solo los vecinos, sino que también nosotros conversamos con algunas autoridades, concejales de la comuna, quienes también rechazan por completo el actuar del alcalde de Quilpué. También ellos se sienten un poco ofendidos, lo mismo que decían los vecinos, él es la cara visible de la comuna, por lo que, entre comillas, estaría pidiendo a todas las autoridades en la misma forma que de actuar. Escuchemos mejor lo que dicen las autoridades y también los vecinos con los que nosotros estuvimos conversando durante esta jornada. Pienso que una autoridad no debería hacer eso, porque ¿qué significa? Que no tiene cultura. El alcalde no puede hacer ese tipo de manifestaciones, ni menos con la ciudadanía, que posiblemente la mayoría de esas personas que estaban en ese momento le brindó su voto. No era el lugar adecuado y fue una falta de respeto a todas las personas que estábamos ahí en ese momento en realidad. Sí, es como se llama la autoridad de Quilpué y todo. Todos necesitamos un respeto como personas. Rechazo completamente este actuar, de verdad que está afuera de lugar, no debió haber pasado y espero que el alcalde también pida las disculpas correspondientes. Que no era la forma, yo creo que fue una desubicación de nuestro alcalde y creo que debería haber reaccionado de otra manera. Claro, los concejales dicen que fue una desubicación de su parte por ser la cara visible de la comuna. Las personas también rechazan este actuar y todos coinciden en que tal vez lo mejor que podría hacer en estos momentos es pedir algún tipo de disculpa pública a los manifestantes que se vieron afectados también con este tipo de ofensa hacia sus personas. Pero ya sabremos entonces qué va a pasar durante esta jornada, los próximos días, ver si finalmente el alcalde cómo va a reaccionar respecto, ya que este video se hizo totalmente viral por las redes sociales y que muchas personas también, no solo de la comuna de Quilpué, están comentando entonces el actuar de un alcalde, en este caso Mauricio Viñambres, de la comuna de Quilpué. Muy bien, veremos qué es lo que pasa, Silvana. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos más al sur del país con ganchos de derecha y reflejos casi felinos. Un ex boxeador logró repeler a dos delincuentes que intentaban robar especies desde su auto en Punta Arenas. Claro, incluso intentaron poner en marcha el automóvil. ¿Cómo terminó esta historia? Lo vemos a continuación. No lo duda ni un segundo, este ex boxeador saca con toda su fuerza a un delincuente que intentaba sustraer la radio de su vehículo estacionado en una calle de Punta Arenas. Logra reducirlo y le propina un golpe de puño. En ese momento aparece un segundo delincuente que recibe un fulminante derechazo que lo lanzó al pavimento. El ex deportista esquiva una patada y la pelea continúa, la calle transformada en un verdadero ring. Delincuentes que jamás pensaron encontrarse con un boxeador retirado capaz de enfrentarlos y darles una paliza. El boxeo, aplicarlo en la calle sirve, pero con el tema de los nervios, pelear contra una persona no es lo mismo que pelear contra dos. Ya se complica un poquito más la cosa, no pueden haber más combinaciones de golpes, tiene que ser un golpe claro y ver qué pasa con el otro. Entonces, más que nada en el boxeo lo que queda es como la pegada. Un mal despertar de domingo para el ex deportista que ni siquiera alcanzó a ponerse los zapatos cuando salió a enfrentar a los delincuentes. La vecina ya me anticipó un poco las cosas, me dijo, vecino, le abrieron los vehículos, le sacaron ambas radios. Están con la intención de querer hacer andar el vehículo. Ahí se puede apreciar en el video una patada que me quisieron pegar, que fue evadida fácilmente, pero igual hubo harto forcejeo. Como él es boxeador y todo el tema, sus manos son como herramientas más poderosas, entonces igual lo juega en contra a la vez porque están como los ladrones en desventaja, pero está bien que él defienda sus cosas. Pero como son sus cosas, tiene que defenderlas. En lo legal, como se dice, en este caso, él estaría incurriendo en un delito al golpear a otra persona. Hace 3 años, el joven de 31 años colgó los guantes de boxeo, pero no dudó en utilizar toda su técnica para defender lo que es suyo. Lo tenemos eso en el cuerpo, en nuestra sangre, por decirlo así. Y sí, generalmente uno activa al tiro la violencia, por decirlo así. Alguien que practica defensa personal en una situación así o que simplemente lo ataquen de alguna forma tiende a reaccionar de esa manera.
En un momento incluso se ve cómo uno de los delincuentes suplica para no recibir más golpes del exboxeador. Ante una situación de esta magnitud, lo prioritario es llamar a Carabineros al 133 para nosotros proceder como profesionales en la materia, porque no sabemos si estos antisociales pueden tener o no armas o algún elemento contundente con que puedan herir a la persona. La denuncia por los daños provocados al vehículo ya se presentó ante Carabineros. Malogrados delincuentes que aún no han sido detenidos, pero que de seguro no olvidarán la golpiza que le dio este exboxeador. Vamos a otras informaciones. El Ministerio de Salud anunció que la venta de preservativos podría extenderse a kioscos y botillerías con el fin de hacerlos más accesibles a las personas, disminuyendo ahí su costo en comparación a las cadenas de farmacias. Bueno, queremos conversar sobre este y otros temas. Para ello nos acompaña el ministro de Salud, Emilio Santelices. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Junto a Patricia Venegas, aquí los saludamos. Bueno, partir preguntándole evidentemente qué hay detrás de esta iniciativa. ¿Es algo ya concreto o es solo un plan? No, sí, es concreto. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en disponibilizar los preservativos particularmente para los jóvenes, y entonces hemos iniciado las conversaciones ya con las municipalidades, con la Asociación Chilena de Municipalidades, con el director del área de salud, para poder facilitar el acceso a los jóvenes en los distintos centros comerciales, botillería y otros kioscos que puedan tener y que tengan relación con los municipios, sí, para que se puedan vender estos preservativos. Sí, pero ¿cuál es el fondo de esto? Porque muchos condones ya están disponibles en farmacias, por ejemplo. Sí, pero fíjese que nosotros estamos avanzando de manera decidida en poder disminuir el VIH en Chile. Y una de las medidas, entre muchas otras, por cierto, es que nosotros incorporemos de manera más fácil el uso de preservativos en los jóvenes. El antecedente que tenemos es que hoy día se ha disminuido mucho su uso en los jóvenes, menos del 20%, incluso hay cifras del 10%. Entonces, yo personalmente hice una recorrida por distintas farmacias y ahí me di cuenta que, por ejemplo, en algunas estaban en los anaqueles hacia afuera, otras tenían que consultar y me decían que los jóvenes a veces se inhibían, se los venden en cajas que puede ser inasequible cuando van a tener que pagar 5 o 6 mil pesos, y la idea entonces es disponer de manera mucho más fácil, más inmediata, en otros centros a otras horas, para que también a valores más bajos, con dispositivos específicos para ello, y eso obviamente nos puede contribuir a aumentar el uso del condón por parte de los jóvenes. Ministro, para entenderlo bien, ¿de qué depende que los kioscos, que las botillerías puedan vender estos preservativos? ¿No es algo que ellos puedan llegar y tomar esa determinación? ¿Requieren de un permiso especial de los municipios? No, aquí hay dos medidas regulatorias. La primera de ellas es que el ISP, como ocurre con cualquier dispositivo de uso sanitario, va a tener que certificar a aquellos importadores que ingresen a Chile para distribuir después de que son efectivamente técnicamente seguros. Solo eso es lo que se requiere. Y de parte de los municipios, de acuerdo a las disposiciones municipales, ellos amplían este giro para aquellos centros o comercios específicos que ellos consideren que pueden darle esa posibilidad. Es muy simple. O sea, perdón, para entenderlo bien, ¿se requiere un permiso sanitario especial? O sea, una persona que hoy día tiene una botillería, que tiene hoy día un almacén, ¿no puede venderlo junto al resto de los productos sin ese permiso? No, permiso sanitario no requiere. Lo que requiere es el importador, es que efectivamente sean certificados, que cumplan con estándares de calidad y de seguridad, nada más. Quien los vende, la botillería o el kiosco, va a tener que contar con la autorización municipal para ampliar el giro. Eso es muy simple y eso depende de una disposición municipal. Ministro, perdón, en otros países me ha tocado ver, incluso por esto que usted dice, digamos, algunos jóvenes pueden tener vergüenza de ir a pedirlo a un dependiente, así sea una farmacia, una botillería o algún otro local, que hay máquinas expendedoras automáticas. Con una moneda, digamos, uno puede sacar un preservativo. Bueno, precisamente ese espacio nosotros también lo tenemos contemplado. Lo que ocurre es que aquí avanzamos la iniciativa de manera más directa porque el medio natural para nosotros es trabajar con la municipalidad, pero si ese espacio en alguna otra institución, por ejemplo el metro u otro lo establece, va a estar debidamente resguardado, porque nosotros como salud lo que vamos a hacer es dar la autorización al importador
para que resguarde que lo que se dispense en cualquier lugar sea seguro y cumpla adecuadamente con el objetivo. ¿Se podría replicar esta misma idea, ministro, en establecimientos educacionales, en colegios? Lo digo también recogiendo lo que ha sido la experiencia en algunos municipios, en Cerro Navia, entiendo que en Recoleta también han establecido algunos de estos dispensadores al interior de colegios. Bueno, ahí hay otro tema, y es que nosotros estamos avanzando en esta etapa en educación sexual. Es un trabajo que estamos desarrollando con la ministra de Educación para profundizar sobre todo el concepto de educación sexual y sexo seguro. Y otras medidas que se puedan tomar, como la que usted señala, es una materia que en su momento se tendrá que analizar también. ¿Pero a usted le parece adecuado? ¿Se podría impulsar una iniciativa de ese estilo? Si la comunidad escolar y a partir de la educación sexual asociada al uso de dispositivos así lo considera en su momento, es un tema que nosotros como salud lo consideramos y estamos dispuestos a poder evaluarlo junto a la comunidad, porque aquí lo que está central la estrategia es efectivamente en disponibilizar todas las medidas para poder proteger a los jóvenes frente a la amenaza que contempla hoy día y que significa el VIH en Chile. Ya, pero eso debiera ser entonces discusión de cada comunidad escolar. ¿No podría ser al revés, que como política pública de salud, eventualmente del Ministerio de Educación, se dispusiera, por ejemplo, de estos preservativos en establecimientos públicos? Lo que ocurre es que hay que entender que al interior del centro educacional hay un programa de formación en materia sexual. Y nosotros creemos que estas políticas públicas tienen que ser conciliadas con las comunidades. No puede ser una política que nosotros impongamos. Por consiguiente, desde salud, nosotros estamos abiertos a hacer ese análisis y abrir esa discusión en el entendido que la comunidad lo va a acoger y nosotros vamos a dar nuestras recomendaciones. Pero finalmente no nos corresponde a nosotros como salud ir a imponer una política educacional al interior del establecimiento. Claro, ministro, considerando lo que usted plantea, lo relevante que es que sea más fácil poder acceder a condones, la preocupación por la baja en el uso del preservativo y a la luz también de las cifras preocupantes en cuanto al contagio del VIH, ¿cree usted que fue un error estas miradas conservadoras que se presentaron años atrás, donde cuestionaban precisamente el que se hablara sobre el tema del condón? Revisaba, por ejemplo, en la prensa lo que se mencionaba en ese momento cuando se intentaba hacer más fácil el acceso a los preservativos. Se hablaba de que esto no respetaba las opciones valóricas y religiosas, que la abstinencia, que la pareja única era el camino para poder enfrentar el tema de la enfermedad. ¿Cree que usted eso influyó en lo que estamos viendo ahora en las cifras? Perdón, incluso hubo medios de comunicación que se negaban a difundir parte de las campañas del Ministerio de Salud. La verdad es que yo pienso que esa discusión al día de hoy es inoficiosa. Lo que tenemos con certeza por delante es que hay una percepción del riesgo que claramente está asociada a que de manera favorable podemos decir que hoy día las personas no se mueren por VIH, cuando el VIH se transforma en SIDA. Afortunadamente hoy día hay tratamiento y eso hace perder la percepción de riesgo y por consiguiente nosotros tenemos que mirar hacia adelante y a la luz del estado actual, a cómo es nuestra sociedad y a todo lo que está ocurriendo en el comportamiento sexual de los jóvenes, lo cual tenemos que también conocer con mayor detalle, tomar las medidas hacia adelante. Yo creo que esa es la discusión y ahí nosotros estamos concentrados como Ministerio de Salud. Sí, nos decía usted, ministro, que esta es una de varias iniciativas para el combate del contagio de VIH. También se lanzó en septiembre del año pasado este plan de test rápidos, ¿no? Entiendo que ya se han realizado más de 43.000 exámenes, pero la cifra sigue siendo baja en hombres. Solo un 39% corresponde a hombres y además 443 de estos más de 43.000 exámenes resultaron reactivos al virus. ¿Cuál es su evaluación respecto de lo que está pasando? Porque también usted ha recibido críticas desde algunos parlamentarios. A ver, aquí nosotros claramente hay un antes y un después. Cuando nosotros nos hicimos cargo en el gobierno nos dimos cuenta de cómo esta situación en los últimos años se había expresado de manera dramática y hay un antes y un después porque nosotros incorporamos la evidencia para poder avanzar y incorporamos el test rápido que no se conocía en Chile, incorporamos el uso del condón femenino, ampliamos la oferta y la disponibilidad de condones masculinos. Anteriormente se compraban 7 millones de condones, hoy día se compran 22 millones de condones. Abrimos 4 nuevos centros de enfermedad de transmisión sexual, es decir, en menos de un año abrimos más que los que se pudieron abrir en 4 años anteriores. Pero siempre mirando hacia adelante,
Hoy día el foco para nosotros está puesto en fortalecer la educación sexual, sexo seguro, entender que aquí estamos en presencia de un problema sanitario y por consiguiente tenemos que entender que el VIH es un problema de salud pública, que a nadie lo tenemos que discriminar por esta condición, muy por el contrario tenemos que acogerlo y entender que es una enfermedad crónica que cualquier persona la puede tener. ¿Ministro? Y por lo tanto, sí. Sí, solo una pregunta muy breve para terminar, que nos preguntan ahí a través de las redes sociales. ¿Se pueden hoy en día vender preservativos en bares o discotecas? Es una posibilidad, si ellos efectivamente están de acuerdo con las disposiciones municipales, no debiera haber ningún problema, es una conversación que tienen que establecer con ellos. Pedir esta ampliación de giro. Exacto. Exacto, porque nosotros como sistema de salud lo que queremos es muy claro. Decir que para nosotros es importante que esto se disponibilice de manera muy fácil. Y para ello, lo único que nosotros vamos a proteger y preservar es que quien lo disponga haya pasado los estándares de calidad y seguridad que se requieren. Muy bien, pues ministro Santelices, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Internacional. Vamos con noticias internacionales con Ignacio Martínez. Ella está acá en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Pati Mauricio? Muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien hoy profundizó en el análisis de esa oficina de la ONU sobre la situación de crisis que atraviesa Venezuela. Bachelet reconoció que existen colectivos armados en ese país que han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. Además se refirió a la profundización de la crisis social y económica en el país caribeño. En el informe que fue presentado en Ginebra, la expresidenta Michelle Bachelet afirmó que se ha deteriorado la situación económica y social de Venezuela y la población vulnerable ha sido la más afectada por esta crisis. Además, indicó que el masivo apagón de los últimos días ha exacerbado la situación y que sus efectos negativos aún no han sido del todo cuantificados. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU señaló que más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, según recientes sondeos, principalmente porque los padres no les pueden dar desayuno a sus hijos, por la falla de los programas de alimentación de los institutos educativos, la falta de maestros y profesionales de la enseñanza y por el encarecimiento del servicio de transporte. Además, reconoció que los grupos armados pro gobierno y las fuerzas de seguridad han cometido diversas violaciones a los derechos humanos y afirmó que el gobierno no ha terminado de reconocer la dimensión de la crisis en el país. Repasamos parte de las declaraciones en este informe que brindó Bachelet en Ginebra para Naciones Unidas. La extensión y severidad de la crisis alimentaria, de salud y servicios básicos no ha sido completamente reconocida por las autoridades y las medidas que han adoptado han sido insuficientes. Los sectores vulnerables de la población, como niños, mujeres embarazadas, personas mayores e indígenas, han sido particularmente afectados. Mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de fuerzas de seguridad y grupos armados pro gobierno, colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos durante las detenciones, amenazas e intimidaciones. Reconocimiento por parte de Bachelet de violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de fuerzas de seguridad y de grupos armados pro gobierno en distintas instancias de manifestaciones públicas en las que se ha reprimido y se ha atacado a las personas que protestaban contra la administración de Nicolás Maduro. Y Bachelet señaló además que a pesar de que la crisis económica y social en Venezuela comenzó antes de la aplicación de las primeras sanciones contra el país en 2017, mantiene su preocupación por el efecto que tendrán las recientes sanciones aplicadas por Estados Unidos a las transferencias financieras de las empresas petroleras venezolanas.
indicó que pueden continuar agravando la crisis, repercutiendo negativamente en los derechos básicos y en el bienestar de la gente. La jerarca manifestó además su preocupación por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y cuestionó la detención de periodistas y de líderes políticos con diferencias de opinión. Recordemos que hace pocos días en Twitter Bachelet había cuestionado la detención de un periodista venezolano y que, bueno, es una situación que se ha dado recientemente en varias oportunidades en ese país, la de la detención de periodistas y deportación en muchos casos cuando son extranjeros, como pasó con el equipo de Televisión Nacional. Agregó que por esta crisis de derechos humanos, más de 3 millones de personas han dejado Venezuela y recordó además que los venezolanos también tienen dificultades actualmente para acceder a la documentación necesaria para poder dejar su país y para trabajar en otras naciones. Bachelet aplaudió de todas formas el esfuerzo de los países de la región al recibir a toda esa inmigración que llega desde Venezuela. Recordemos que en Chile los primeros inmigrantes actualmente son venezolanos. Así que estas han sido las declaraciones, el resumen de lo más importante que ha dicho la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela. También habló de otros países, como también la crisis social y la guerra civil en Yemen y en otras naciones del mundo que tienen situaciones de violación de derechos humanos. Y a propósito del tema Venezuela, quienes también lo trataron fueron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue recibido por su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca este martes. Se refirieron a la situación del país caribeño y abordaron otras temáticas que tienen que ver con la integración bilateral. Los dos mandatarios afirmaron que trabajarán conjuntamente en la crisis venezolana, un tema en el que Trump reiteró que todas las opciones siguen sobre la mesa al ser consultado por una posible intervención militar en ese país, mientras que Bolsonaro dijo que habló con Trump sobre la posibilidad de permitir que el ejército de Estados Unidos se posicione en Brasil cerca de la frontera con Venezuela, pero afirmó que elige la diplomacia primero. De todas formas, esas declaraciones realmente son sorpresivas porque la posibilidad de que el ejército estadounidense se instale en la frontera entre Brasil y Venezuela, obviamente que es un hecho sustancial que causa distintas repercusiones y preocupaciones. Vamos a repasar lo que decía Donald Trump sobre la situación de Venezuela, quien llamó al ejército venezolano a que abandone el apoyo a Nicolás Maduro, a quien calificó como un títere de Cuba. Le hacemos un llamado al ejército de Venezuela para que dejen de apoyar a Maduro, que no es más que un títere de Cuba, y así permitan finalmente a su pueblo ser libre. Estados Unidos y Brasil también están unidos en apoyo a la población que sufre en Cuba y Nicaragua. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destacó la reapertura de las negociaciones entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos. Hoy destrabamos la asociación que estuvo en pausa durante décadas y abrimos nuevos frentes de cooperación. Esta es la hora de superar viejas resistencias y de explorar el vasto potencial que existe entre Brasil y Estados Unidos. Y durante el encuentro entre los dos mandatarios se trabajó en la posibilidad de que Brasil se convierta en miembro de la OTAN, algo que le otorgaría al gigante sudamericano una puerta a la tecnología, a la cooperación y los recursos de defensa de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Recordemos que la OTAN tiene 29 países miembros, ninguno es de América Latina y ninguno está en el Atlántico Sur, como Brasil. Tengo que hablar con mucha gente, dijo Trump, sobre esta idea que él mismo ha impulsado de sumar a Brasil a ese organismo internacional. Además, el presidente norteamericano dio su apoyo para que el país sudamericano inicie el procedimiento de adhesión también a la OCDE, a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Y a propósito de Trump, ha hecho recientes declaraciones, Mauricio. Sí, es de último minuto. Esto ocurrió en las últimas horas, la visita de Bolsonaro, quien sigue actividades en Estados Unidos. Mañana llega a Chile. Sí. Pero Trump, antes de viajar a una gira dentro del país, a Ohio, ha mostrado un mapa del Estado Islámico, de ISIS, y ha dicho recién que esta noche lo que queda del Estado Islámico va a ser aniquilado. En declaraciones a los medios de prensa que estaban ahí en los jardines de la Casa Blanca. En el mapa nada más haciendo ahí la diferencia de cómo estaba el tema cuando él asumió el poder a cómo se supone él ha ido eliminando.
Esa comparación. Bueno, esto tiene que ver también con los ataques en los últimos días y semanas del último bastión, supuestamente, como se ha informado, del Estado Islámico en Siria. Y bueno, la intención, además de Estados Unidos, que lo ha anunciado, de retirar todas las tropas, dejando un contingente de contención allí en ese país de Medio Oriente. Con esto vamos a ir a la pausa y enseguida retomamos la información internacional y obviamente otras noticias aquí en 24 tarde. Ya venimos. Seguimos adelante, amigos, en 24 tarde con la información internacional. La primera ministra británica, Theresa May, pidió este miércoles a la Unión Europea una corta prórroga para la fecha del Brexit hasta el 30 de junio, lo que generó ya el rechazo de varios diputados en la Cámara de los Comunes. May anunció ante el Parlamento británico que se comunicó con el presidente del Consejo Europeo para solicitarle la postergación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La gobernante finalmente no pidió un aplazamiento más largo porque, según dijo un vocero del gobierno, los ciudadanos del país llevan casi 3 años esperando. Las reacciones de los diputados no se hicieron esperar, anticipando una posible rebelión del Parlamento contra la decisión del Ejecutivo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo esta tarde que aceptaría una breve postergación del Brexit, pero solo si el Parlamento británico aprueba el acuerdo alcanzado entre May y Bruselas, que ya ha sido rechazado 2 veces. Si nada cambia, el Reino Unido deberá abandonar el bloque regional en 9 días, el 29 de marzo. La cifra de fallecidos por el paso del ciclón Idai, que golpeó a Mozambique y Zimbabue, aumentó a más de 300, mientras los rescatistas trabajan intensamente para ayudar a los sobrevivientes. Los equipos de socorro auxilian a personas que quedaron atrapadas en árboles o en los techos de sus viviendas para resguardarse de este fenómeno climático. El presidente de Mozambique confirmó que hay más de 200 personas fallecidas en su país y cerca de 350.000 en peligro, mientras que autoridades de Zimbabue indicaron que hasta el momento hay 100 muertos, pero que la cifra podría aumentar. La ONU indicó que se trata de una de las peores tormentas que ha azotado al sur de África en décadas y que también ha desatado una crisis humanitaria en Malawi. Graves inundaciones causaron 4 muertes hasta el momento e importantes daños materiales en granjas y pueblos de Nebraska y Iowa en Estados Unidos. En unas 74 ciudades de Nebraska y casi la mitad de los 99 condados de Iowa se ha declarado el estado de emergencia, así como también en Wisconsin. El vicepresidente Mike Pence concurrió a las zonas más afectadas del medio oeste de Estados Unidos. Las inundaciones siguieron a un poderoso huracán de invierno conocido como bomba ciclónica, del cual les informábamos la semana pasada, que llegó a la región provocando graves destrozos. Minnesota y Dakota del Sur también sufrieron las consecuencias de las crecidas de los ríos con registros históricos. Iniciaron los entierros de las 50 víctimas fatales de los atentados contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, tras la angustiosa espera de las familias. Después de un corto tiempo para oraciones, la familia y amigos de los fallecidos realizaron una ceremonia musulmana durante el entierro de las víctimas. Hasta el momento, solo 21 personas de las asesinadas, de las 50 que murieron en los tiroteos de Christchurch, han sido identificadas, por lo que durante los próximos días las familias del resto de los fallecidos esperan para despedir a sus seres queridos. Los funerales comenzaron un día después del llamado de la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern para que se hable solo de las víctimas y sus familias y no del asesino, y evitar así darle la notoriedad que este buscaba. Por otro lado, este martes fue detenido un hombre de 44 años por estar acusado como segundo sospechoso de compartir el video en directo de la matanza en las 2 mezquitas de esa ciudad neozelandesa. El gobierno ya anunció que modificará la ley para el acceso a armas de fuego. La expresidenta argentina Cristina Fernández, quien se encuentra en Cuba acompañando a su hija durante un tratamiento médico, se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel. En el encuentro, ambos políticos hablaron de los más recientes acontecimientos de la región y coincidieron en la necesidad de preservar la paz, según indicó el canciller cubano Bruno Rodríguez. El lunes, Cristina Fernández se había reunido con el expresidente Raúl Castro. La exmandataria argentina se encuentra desde el 14 de marzo en la isla, pero los detalles de su agenda y de tratamiento médico que está recibiendo su hija Florencia
se han mantenido en reserva. La justicia argentina dictó este martes otros 2 nuevos procesamientos contra Cristina Kirchner por presunta corrupción, quien, recordemos, es indagada en unas 10 causas. La actual senadora ya había sido procesada por el juez Claudio Bonadío, quien ordenó en esta ocasión un embargo de bienes y prisión preventiva de la que está exenta a Cristina Fernández por tener fueros parlamentarios. Y cerramos con esta noticia. Fue revelado el listado de los países más felices del mundo. Finlandia es por segundo año consecutivo el más feliz y Sudán está en el último lugar. Chile está muy bien posicionado también. Según el informe de la felicidad mundial revelado hoy en Nueva York, Finlandia es, como decía, por segundo año el país más feliz del mundo. Entre los 156 que fueron evaluados, el listado encabezado por países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda y Suiza, fue publicado hoy además en el marco del Día Mundial de la Felicidad. Como decía, entre los países latinoamericanos, el puntero es Costa Rica, seguido de México y tercero está Chile, claro. El primero en Sudamérica. Después está Panamá, Brasil y en Uruguay estamos bastante bien también. Chile aparece en el lugar 26 de la lista, en la que se evalúan aspectos como las expectativas de vida, niveles de corrupción y el bienestar de los inmigrantes. Recordemos además, ya que estamos, que Chile y Uruguay son los países menos corruptos de América Latina. Entre los países más tristes del mundo, bueno, están Siria, Afganistán, Yemen, República Centroafricana, en donde factores como las guerras y la baja calidad de vida los ubican últimos en este ranking publicado en Nueva York. Así que la situación en Medio Oriente sigue siendo compleja, mientras que los países nórdicos son los más avanzados, sobre todo en políticas sociales que se toman en cuenta de manera principal en este ranking. Calidad del aire, el nivel de áreas verdes, o países como Finlandia, donde tienen un postnatal para madres y padres de 6 meses. Sí, sí. Esas políticas sociales y sanitarias son muy importantes, sin duda. Muy bien, pues Ignacio, muchísimas gracias. por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones. El presidente Sebastián Piñera se encuentra en Argentina en una gira marcada por Venezuela y por la postulación para organizar la Copa del Mundo FIFA 2030. Vamos con Valentina Reyes, que nos tiene todos los detalles. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y el presidente Sebastián Piñera en Argentina durante esta jornada, cuando acá en el Palacio de la Moneda estamos esperando lo que va a ser este viernes la reunión del Foro Prosur, donde van a llegar diferentes representantes latinoamericanos a un encuentro acá al Palacio de la Moneda. Pero revisemos también lo que pasó durante esta mañana en el Palacio de la Moneda, porque llegó Fabiana Rosales. Ella es la esposa de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Tenía programado un desayuno con la primera dama Cecilia Morel. Fabiana Rosales está en el marco de una gira internacional, va a estar también en Perú, en Estados Unidos, ha desarrollado algunas conferencias en universidades, encuentros con los medios de comunicación y llegó hasta el Palacio de la Moneda para este encuentro con la primera dama. Estamos revisando imágenes del saludo protocolar, hubo intercambio de regalos entre las dos y buenas palabras. De hecho, escuchábamos cómo Fabiana Rosales recordaba al presidente Sebastián Piñera cuando el día 23 de febrero estuvo en Cúcuta en el marco de este operativo que intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela. A la salida de este encuentro, de este desayuno, hubo un punto de prensa y la primera dama Cecilia Morel señaló que no puede haber ambigüedades respecto a lo que pasa en Venezuela, mientras que Fabiana Rosales hacía un emplazamiento, un llamado a la oposición en Chile, a quienes no se han sumado a la postura del gobierno de Chile y de Chile Vamos. Vamos a revisar lo que ellas dijeron. Para nosotros, el gobierno de Chile Vamos, encabezado por mi marido Sebastián Piñera, ha sido desde el primer momento un apoyo irrestricto, claro, transparente y sin ambigüedades para el proceso de recuperación de la democracia y las libertades en Venezuela. Queremos decirle a Fabiana, a Juan, que cuenten con todo el apoyo, como ha sido desde el primer momento que nuestro gobierno y nuestro sector, todo Chile Vamos, estamos apoyándolo y muchos más. La mayoría de los chilenos apoyan el proceso de recuperación de la democracia y las libertades para Venezuela. Yo creo que la democracia no tiene distingo político. Yo creo que los derechos humanos no tienen distingo político. El caso de Venezuela es un caso de humanidad. Cuando masacran indígenas en la frontera, cuando se mueren niños por falta de comida y medicinas, es más allá de cualquier posición política. Venezuela es un caso de humanidad.
Ahí entonces las palabras de la primera dama Cecilia Morel y Fabiana Rosales, pero estuvo presente también en este desayuno la representante de Juan Guaidó en Chile, Guaraquena Gutiérrez. Ella se refirió a este encuentro que revisaban ustedes en el Contacto Internacional de Jair Bolsonaro con Donald Trump, donde se abordó la situación de Venezuela y donde Donald Trump decía que todavía no se han aplicado las sanciones más duras hacia Venezuela. Guaraquena Gutiérrez dijo que ellos optan por una vía pacífica para terminar con el gobierno de Maduro. Vamos a ver esas declaraciones. Dentro de la Asamblea Nacional y dentro de la presidencia del presidente Juan Guaidó hemos actuado y hemos dicho que todas las vías pacíficas, políticas y diplomáticas de Venezuela no aguanta más que el piso y que el pavimento se manche de sangre de los venezolanos. Para que una democracia sea sustentable en el tiempo, lo mejor es que sea de forma pacífica. Aquí quien está dando un golpe y aquí quien usurpa el poder es Nicolás Maduro. No somos nosotros. Aquí los violentos han sido Nicolás Maduro y Hugo Chávez poniendo muertos durante 20 años en Venezuela. Y ahora revisemos parte de la agenda del presidente Sebastián Piñera en Argentina. Cuando comenzamos este despacho señalábamos que el presidente llegó hasta Argentina para participar de la segunda conferencia de alto nivel de Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur. Ahí sostendrá encuentros con los presidentes de Paraguay, Uruguay, Argentina, con vistas a lo que es la posibilidad de una organización de un mundial de fútbol el año 2030, pero también el presidente Sebastián Piñera tuvo un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Parte de las actividades del presidente que terminan a las 4 de la tarde y ya lo decíamos acá en La Moneda, los preparativos se están desarrollando con miras lo que va a ser la reunión de este día viernes del Foro Prosur. Muy bien, pues muchas gracias, Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y algunos parlamentarios ya se han restado del almuerzo de este sábado en La Moneda por la visita de Jair Bolsonaro. Sí, los presidentes de ambas cámaras dijeron finalmente que no asistirán al encuentro, mientras que en Chile Vamos están criticando su actuar. Vamos con Antonio Ruiz, que nos tiene más detalles desde el Congreso. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ni siquiera pone un pie en nuestro país el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y su visita ya genera controversia a nivel político. Resulta que en el marco de sus actividades, las contaba un poco nuestra compañera Valentina Reyes, el día viernes él va a estar en el Prosur, pero para el día sábado el presidente Sebastián Piñera ha convocado a algunas autoridades de nuestro país para un almuerzo protocolar en el Palacio de la Moneda, aprovechando la estadía del mandatario brasileño. Bueno, el presidente del Senado, Jaime Quintana, recién asumido, anunció que no va a participar por convicción política de este encuentro, y a ello se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Transmitimos ayer cómo él derrotó al diputado UDI Jaime Belolio y de manera casi dramática se transformó en el presidente de la Cámara ayer. Bueno, en sus primeras horas, luego de asumir, dice que no va a estar presente en este almuerzo convocado por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Resulta que el mandatario brasileño cumple 64 años el día jueves y en suelo chileno entonces va a estar cumpliendo esta edad y en una manera muy particular. El presidente de la Cámara de Diputados dijo hace un ratito nada más que no está disponible para soplar las velitas junto al presidente de Brasil. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Hay razones prácticas. Ese día tanto el senador Turresti, que es vicepresidente, como yo, nos corresponde estar en nuestras regiones con agenda previa, pero además hay razones políticas que no podemos ocultar, digamos. Y eso tiene que ver con que el presidente Bolsonaro no representa al mundo progresista ni de centro-izquierda con muchas de sus aseveraciones. Nos parece que el presidente tiene todo el derecho a recibir al presidente Bolsonaro, pero no nos piden al Senado, que representa un espacio democrático, estar presente. Es una sesión de la mesa que fue comunicada a las fuerzas de centro-izquierda y la respaldan. Si no soy invitado, menos puedo tomar una decisión de asistir. Entiendo que no es un acto oficial en honor de un presidente de la República, sino que, tal como ha dicho La Moneda, vuelva a recurrir a las notas de prensa, es la celebración del cumpleaños del presidente Bolsonaro. Entonces, si vamos a cantar el cumpleaños feliz y a soplar una torta, me parece que no es una ocasión oficial en donde estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con un presidente de la República de un país que es amigo. Brasil y su gente y su industria y su potencia y la cercanía que podamos tener con Chile es una cosa, y otra cosa es que yo le tenga más o menos cariño o respeto a un presidente que ha tenido tristes expresiones.
La negativa entonces expresada por los presidentes del Senado y también de la Cámara de Diputados para asistir entonces a esta invitación del presidente de la República, Sebastián Piñera, para participar de este almuerzo en el Palacio de la Moneda con Jair Bolsonaro. Por supuesto, las críticas desde el oficialismo se han hecho sentir durante esta jornada en Santiago y también, por supuesto, aquí en el Congreso, donde este debate va tomando cada vez más fuerza. Les invito a escuchar las críticas que ha habido por parte del oficialismo. Queremos lamentar esta actitud poco institucional que han adoptado los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Pareciera que la retroexcavadora se instaló en las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado. Acá no corresponde distingos puramente ideológicos, sino más bien una actitud institucional. Y por tanto yo discrepo, condeno las actitudes de retroexcavadora que han tenido los presidentes de la Cámara y el Senado. El presidente Bolsonaro, pero es un presidente electo en un proceso democrático y transparente, reconocido por todo el mundo, y en donde participaron y donde ganó una elección con más de 60 millones de brasileros que lo apoyaron. Por lo tanto, lo que corresponde a un país amigo como Chile, de Brasil, es respetar la institucionalidad. A mí no me gusta el presidente de Bolivia, por ejemplo, pero no por eso uno va a restarse de actividades oficiales. De verdad creo que la actitud que está tomando la oposición es instrumentalizar instituciones que debían ser republicanas. Las críticas desde el oficialismo que demandan en este sentido de los presidentes de ambas cámaras un rol más bien institucional, considerando que ambos ocupan la testera tanto del Senado y también de la Cámara de Diputados. Pero la verdad, el comentario por parte de la oposición aquí en el Congreso es que este gesto tiene que ver con una molestia que hay por parte de la oposición para cómo el gobierno ha llevado adelante las relaciones exteriores de nuestro país en el último tiempo, considerando la crisis política y social que ha sufrido también en los últimos años Venezuela. Fue así como tomaron la palabra algunos parlamentarios oficialistas y de oposición, mejor digo, explican ahí la postura de la oposición, pero también tomó la palabra el canciller Roberto Ampuero defendiendo y cuestionando esta actitud por parte de los presidentes de ambas cámaras. Este tema se viene debatiendo ya desde hace un rato, producto de la incoherencia en que ha caído el gobierno, el presidente y la Cancillería en la implementación de nuestra política exterior. La visita del jefe de Estado de Brasil, por ejemplo, implica un debate interno en materia de lo que él ha planteado respecto a derechos de las personas, a libertades, posturas sumamente extra conservadoras que sin duda atentan con lo que es una política exterior chilena. Lo considero un desaire a uno de los principales socios y aliados de Chile. Brasil históricamente ha tenido una relación muy estrecha con Chile. Nosotros valoramos altamente esa relación. Y en este sentido, no se trata de darse gustitos personales. Aquí de lo que se trata es de preservar e impulsar y profundizar las buenas relaciones que tenemos, especialmente con países que son muy cercanos a los nuestros. Y en este sentido, yo llamo una vez más a la oposición a mirar la política exterior con altura de miras, actuar en forma responsable. Como ven ustedes, debate instalado también a nivel político, solo en la antesala de lo que va a ser esta visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Visita que comienza el día de mañana. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Nosotros vamos rápidamente a la pausa. En instantes regresamos con más aquí en 24 tarde. No se vayan. Deportes. Toda la información del deporte con Sergio Pino. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Patricia, Mauricio, estamos en modo selección. Totalmente. Por la noche llega Arturo Vidal, el último en sumarse al equipo dirigido por Reinaldo Rueda, algo que tiene muy molesto el técnico colombiano. Pero partamos hablando por el Rey, que ya
básicamente con el pasar de los partidos. Con los días se ha ido ganando todo el barcelonismo. Recordemos que los primeros partidos no fueron positivos para Arturo Vidal. Venía saliendo una lesión en la rodilla en el Bayern Múnich, y los últimos encuentros donde ha sido titular realmente ya se ha ganado todo el cariño de los hinchas y también el respeto de la prensa. La prensa catalana es durísima y fue durísima con Vidal. Mira, esto salió hoy, por ejemplo. Junto a Boateng tenían que ir eligiendo algunas figuritas para sus compañeros. El 1 es Ter Stegen, le colocaron un pulpo. Ahí salía a Suárez una bomba. El 10 es Messi, le colocaron top. Muy bien. Ahí venía el rey, una corona, ¿cierto? Tenía que ser la corona del rey Arturo. Como les decía, entonces, hubo un artículo en el diario Sport que dice y narra los días, los meses que ha pasado Arturo Vidal en el Barcelona. Habla también de la situación personal por la que está viviendo, de una posible separación junto a su señora, que su señora y sus hijos se quedaron viviendo en Barcelona, algo que ha sido clave para la estabilidad del rey Arturo. Esto fue en los primeros meses a la llegada del Barcelona. Y ha convertido goles, ha sido asistente. Y la gran clave para Arturo Vidal es, lo que dice acá también, es la relación que ha tenido con los sudamericanos. Sabemos que uruguayo es Luis Suárez y sobre todo con Lionel Messi, que se ha visto sonriente en los partidos, en cada una de las asistencias que le ha dado Arturo Vidal a Lionel Messi. Entonces, eso es totalmente positivo para el rey Arturo, que quiere ser titular en todos los partidos. No lo puede hacer porque su función es otra, básicamente, en el Barcelona. Pero asistió a Lionel Messi en 2 goles. Él ha convertido 2 goles en toda la temporada y con el pasar de los meses físicamente está muy fuerte. Ya le dicen el guerrero a Arturo Vidal. Y hoy por la noche entonces llega el rey Arturo a sumarse a los trabajos de la selección, a la ciudad de San Diego. ¿Va a tener solo el jueves para entrenar? Solo el jueves. Yo creo que va a ser titular Arturo Vidal. Eso lo va a definir seguramente Reinaldo Rueda. Bueno, y allá en San Diego está nuestro compañero Pablo Ramos, que nos va a contar más detalles sobre el arribo justamente de Arturo Vidal esta noche. Habló Gonzalo Jara hace pocos minutos. Pablo, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es mío, Sergio, ¿cómo te va? Bueno, acaba de terminar la conferencia de Gonzalo Jara acá en San Diego, en el hotel de concentración de La Roja en California, preparando este amistoso del día viernes frente a México. Gonzalo Jara, una de las novedades de esta nómina de Reinaldo Rueda, no había estado presente en La Roja desde la eliminación rumbo al Mundial de Rusia 2018, en ese partido como visitante en la última fecha de las eliminatorias en Brasil, y ahora regresa con la ilusión de ser titular, de obtener un cupo en la nómina final para esta Copa América. Será una lucha ardua y por eso será fundamental ver estos 2 amistosos ante México acá en San Diego y frente a Estados Unidos en Houston, porque después de estos 2 partidos Reinaldo Rueda va a definir la situación de los jugadores que irán a esta Copa América de Brasil. Escuchemos declaraciones recientes de Gonzalo Jara y después les comento más sobre el arribo del rey Arturo acá a Estados Unidos. Vivo creo que lo veo de muy buena forma. Obviamente vienen cosas importantes para la selección como una Copa América y después ya comenzar lo que es una clasificatoria también a un mundial, así que obviamente ya terminando lo que es este ciclo un poco de preparación que fue. Novedades de La Roja aquí en San Diego. Ya se sabe que va a jugar un amistoso de despedida en Chile antes de partir a la Copa América, y eso va a ser contra Haití. En tanto, hoy a las 6 de la tarde está contemplado que aterrice el vuelo British desde Londres, donde viene Arturo Vidal, 10 de la noche hora chilena, ya para integrarse a La Roja y cumplir solo una práctica, la de mañana jueves, Sergio, antes de enfrentar al conjunto azteca aquí en San Diego, California, Estados Unidos. Bueno, Pablo, te despedimos entonces con ese completo informe desde Estados Unidos, ya a la espera de hoy por la noche el arribo del rey Arturo a sumarse a los trabajos de la selección. Nosotros vamos a ir un corte y al regreso una sorpresa que va a tener TVN este próximo día viernes. Bueno, y acá está este viernes 22 de marzo en el Gran Arena Monticello. Será el escenario de la pelea más importante del boxeo masculino en 25 años, cuando se enfrenten el chileno Miguel Aguja González frente al australiano Andrew Maloney. Hay imágenes de la Aguja. Este combate
Lo va a transmitir el área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Medirá a 2 de los mejores peleadores del mundo en su categoría, ya que el chileno es el 2 del mundo, mientras que el peleador oceánico aparece un puesto más abajo. El 2 y el 3 del mundo en la pantalla de TVN este próximo día viernes. Lleva 29 peleas ganadas ya el Aguja González, así que la invitación está hecha para este viernes, después de 24 horas central. Vamos a ver a nuestro gran boxeador Miguel Aguja González nuevamente peleando por cosas importantes, nuestro 2 del mundo. Así que vamos a estar atentos mañana y también el día viernes con esta pelea. Buenísimo, pues con Sergio Pinto, muchísimas gracias. Seguimos atentos a la llegada de Vidal ahí en la Exactamente, eso te voy a decir. Que estén Nos bien. vemos, chao. Muy bien, y de esta manera llegamos ya al final de esta revisión informativa. Gracias por acompañarnos. Hay mucho más, como siempre, en nuestras diferentes plataformas y en el canal de Noticias 24. Estén muy bien, buenas tardes. Chao. Hemos presentado 24 tarde. Hemos presentado 24 tarde.